Sean bienvenidos a un video más del curso de programación de PLC Logo de Siemens, en la cual vamos a iniciar con nuestra primer práctica. Vamos a realizar un arranque directo de un motor, vamos a realizar ese esquema en Logosoft Comfort, en lenguaje de programación FUB o diagrama de funciones, que es el que hemos venido trabajando, con el cual hemos contextualizado las funciones básicas en los videos anteriores. Entonces espero el video sea de mucha ayuda. Agradezco como siempre le des me gusta, comparte, y si eres nuevo en el canal considera suscribirte. Les dejo en la descripción del video adjuntas estas dos imágenes en un archivo PDF, la cual espero les sirva de orientación, de guía, de recorderis con respecto a los tutoriales que hemos visto a lo largo de la formación, y en la cual ustedes van a encontrar la representación de los bloques de función, el símbolo de los bloques de función y su representación también en lo que sería un esquema eléctrico, excepto estos dos bloques que son los de evaluación de flanco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo estos bloques de función, los vamos a ir comparando con el esquema de lógica cableada, de lógica de contactos que tenemos en cada decimo, para posterior a eso realizar la conversión y poder realizar el esquema del arranque directo del motor. Entonces tenemos este pequeño sistema, circuito de control de un arranque directo de un motor, el cual vamos a proceder aquí a darle la simulación. Vemos que tenemos aquí un contacto cerrado, que sería nuestro contacto de protección contra sobrecargas, contra pérdidas de fase, a el motor, que sería el 9596, el contacto cerrado, un contacto cerrado que sería el stop, un pulsador que sería un contacto abierto, y este otro contacto abierto auxiliar, que es el que nos permite realizar la retención o el autoenclavamiento en el momento en el que se energice esta bobina. Vamos a presionar entonces el pulsador Start, se energiza la bobina, este contacto se cierra y permite su auto retención. Si se presenta una falla, pues entonces este contacto cerrado se va a abrir y detiene el sistema, o en su defecto presionamos el pulsador Stop y también podemos detener el sistema, es decir, interrumpir acá el paso de corriente y detener la marcha del motor. Vamos a analizar entonces este pequeño esquema. Lo vamos a hacer de manera muy fácil. Vamos entonces a dividir esto en lo que serían tres secciones, y la tercera sección la vamos a subdividir. La vamos a subdividir porque es aquí ya tenemos una conexión en paralelo. Entonces vamos a analizarlo esto con lo que serían los bloques de función, y vamos a ver cómo podríamos interpretarlo. Entonces tenemos aquí a la entrada de este esquema, de esta conexión del arranque directo del motor, un contacto cerrado. Entonces aquí lo que vamos a ver es que tenemos unos contactos en serie conectados a la bobina. Tendríamos entonces una señal de entrada para nuestra protección a este contacto cerrado. Tendríamos acá también otra señal de entrada para lo que sería el stop, y aquí otra señal de entrada para el pulsador Start. Entonces ya podemos ir viendo que vamos a necesitar en el logo tres entradas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en las constantes las entradas digitales. Vamos a agregar entonces acá esas tres entradas. En la primera entrada entonces tenemos que va a ser el contacto 9596, que es nuestro contacto de protección. La segunda entrada entonces vamos a ponerle acá en el comentario que va a ser el stop, es el pulsador stop. Y la tercera entrada, que sería un contacto normalmente abierto, sería el start. Entonces aquí ya tenemos, ya hemos analizado estas tres secciones, y podemos en el Logosoft Comfort entonces ya esquematizar lo que serían esas
3 entradas. Adicional a eso hemos subdividido esta sección, que ya ahorita pues vamos a analizarla. Antes de eso pues quiero que visualicemos acá estos contactos de conexión en serie, para que digamos nos permita el paso de corriente hasta esta parte. Estos dos contactos que están en conexión en serie pues deben de permanecer cerrados. Entonces nos vamos aquí a lo que sería estas imágenes. Vamos a analizar acá qué bloque de función nos permite que en el momento en el que estén esos contactos cerrados se nos active una salida. Vemos aquí lo que sería, por ejemplo, que sería una NOR. Este tiene unos contactos en serie normalmente cerrados, pero tiene una negación. Entonces aquí lo que va a pasar es que en el momento en el que estos contactos estén acá normalmente abiertos, se activa la salida, pero cuando se cierre nos va a desactivar la salida, entonces no nos va a servir. ¿Cuál sería? Entonces pues sería la AND, porque estos contactos están normalmente abiertos en conexión en serie, pero en el momento en el que se cierren pues nos va a activar la salida. Entonces necesitamos que hasta este punto permita el paso de corriente con estos dos contactos que estén normalmente cerrados. Entonces acá en el Logosoft Comfort lo que vamos a hacer es que ya en las funciones básicas, la función AND, que ya la hemos visto en un anterior video, sabemos que en su esquema eléctrico permite que cuando se cierren los contactos, estos contactos que son normalmente abiertos estén cerrados, pues nos habilite acá la salida. Cuando realicemos la simulación, pues vamos a tener estos contactos. En la parte de abajo nos muestra la simulación, que son interruptores normalmente y que van a estar como normalmente abiertos, perdón. Entonces la condición es que pues sean contactos normalmente cerrados para que nos permitan o nos activen la salida del bloque de función NAND. Lo que vamos a hacer es que damos doble clic en ese bloque de entrada digital, vamos a esta parte que dice simulación y lo vamos a configurar como un pulsador o como un contacto normalmente cerrado. Damos a aceptar, y en el stop vamos a hacer también lo mismo. Vamos a poner aquí como pulsador o contacto normalmente cerrado, damos a aceptar. Entonces en el momento en el que iniciemos la simulación, estos contactos van a estar normalmente cerrados como tenemos acá en este esquema. Bien, entonces hasta aquí ya hemos analizado lo que sería la primera sección, la segunda sección. Aquí en la tercera sección tenemos una conexión en paralelo, la cual tenemos dos contactos normalmente abiertos. Entonces volvemos a las imágenes, vamos a ver aquí cuál sería una conexión en paralelo en contactos normalmente abiertos que nos permitan digamos reemplazar esa conexión que tenemos en el cadecimo, esa conexión en paralelo. Entonces aquí podemos ver que el bloque de función OR es una conexión en paralelo de contactos normalmente abiertos que en el momento en el que se cierren pues entonces permiten el paso de la corriente. Entonces la tercera sección que tenemos subdividida la podemos ver acá en las imágenes, que la podemos reemplazar por lo que sería una OR. Entonces vamos aquí a buscar una OR, vamos a poner esta parte acá, vamos a buscar acá lo que sería la OR. Es decir, entonces que antes del bloque de función AND, es decir, de estos dos contactos normalmente cerrados, vamos a conectar entonces este bloque de función que sería el OR, para así hacer la conexión con el pulsador STAR. Entonces hasta aquí básicamente ya tendríamos ya analizado este pequeño sistema, este pequeño circuito de conexión. Ya para finalizar simplemente tendríamos que poner acá esta constante, esta salida digital, que ya sería nuestro motor. Damos doble clic en comentario, entonces vamos a ponerle que ese sería
el motor. En el momento en el que se active esta salida, pues nos iniciará marcha el motor. Y bueno, ya lo que sería esta conexión, es decir, esta retención, aquí sería un contacto normalmente abierto que se va a cerrar cuando la bobina reciba el pulso de energía para que permita su autorretención y que la bobina constantemente, continuamente esté recibiendo esa señal. Entonces, para ya finalizar ese esquema, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta conexión física acá de esta parte. Esta conexión que hace referencia a lo que sería esta conexión de este contacto normalmente abierto, este contacto auxiliar con nuestra bobina. Entonces este sería básicamente el esquema, el circuito, diagramas de función con lo que sería el arranque directo de un motor. Entonces vamos a probar este pequeño circuito, vamos a darle simular. Aquí podemos observar, podemos ver que estas señales de entrada, que serían estos dos, el contacto 95-96 de la protección térmica y el contacto stop, están configurados como contactos normalmente cerrados, porque así es que deben de permanecer. Y el pulsador start, que si es un contacto normalmente abierto, en el momento en el que se presione, pues nos va a activar la salida. Entonces presionamos start, se nos activa la salida, y en el momento en el que presionemos stop o el sistema presente una falla, pues nos va a detener el sistema. Nuevamente damos marcha a el motor, y si presionamos ya en su defecto el pulsador stop, pues nos va a detener también el sistema. A ver, yo miro acá. Bueno, este pulsador no lo habíamos configurado como un contacto normalmente abierto, y por eso pues tenía yo que presionarlo dos veces. Entonces aquí ya sí vamos a realizar la simulación, damos marcha al motor, vemos que es un pulsador normalmente abierto. Entonces él lo que va a hacer es que se va a cerrar y va a abrir. Ese es el ciclo que realiza este pulsador. Presenta una falla, se detiene el sistema, o presionamos stop y se detiene el sistema. Entonces esta es la forma como realizar un arranque directo de un motor. Hay otras formas que se pueden hacer, en las que podemos esquematizar un programa de un arranque directo de un motor, pero entonces quería como mostrarles así de esa forma, para que ustedes de pronto empiecen a tener como las bases de cómo poder interpretar estas conexiones en lógica cableada, analizando los bloques de función, sus esquemas eléctricos, y posterior a eso pues convertirlos ya a lo que serían diagramas de funciones. Ya esto con mucha más práctica pues ya vamos a tener en mente, y sabemos que estos bloques de función pues cuáles son sus utilidades, cómo los podemos implementar en las programaciones, y de esa forma pues es mucho más sencillo. En el siguiente video ya vamos a realizar entonces una práctica un poco más compleja, y ya posterior a eso vamos a empezar a ver lo que serían las funciones especiales. Espero entonces que el video sea de mucha ayuda, y nos veremos en un pronto tutorial. Que estén muy bien.